buenas tardes y bienvenidos a este evento en directo. El programa de formación de hoy vamos a tratar sobre la soldadura de aceros inoxidables y aleaciones de níquel, y es el primer seminario de introducción a la soldadura de aceros inoxidables. Bueno, yo soy Javier Molleda, Application Specialist de equipos, y bueno, voy a dar soporte a José Manuel, que va a ser la persona que va a impartir este evento. Durará aproximadamente 30 minutos, 40. Intentaremos de esta forma, bueno, pues ayudarles a mejorar y refrescar los conocimientos sobre este tipo de soldadura de aceros inoxidables. Al final de la presentación tendremos 10 minutos para algunas preguntas y respuestas que pueden escribir en el espacio designado de la derecha de sus pantallas. Hay un chat en la parte derecha. Como no vamos a tener tiempo a responder todas, en el texto de la pregunta rogamos que nos indiquen su correo electrónico para que cuando terminemos la reunión podamos tener registro y podamos dar respuesta a las preguntas. En cualquier caso, siempre estamos disponibles para vuestras consultas, pues por correo electrónico, según indicamos en la última hoja de la presentación, o por teléfono, o por el correo de info@sap.es, o a través de su distribuidor habitual o representante comercial de SAP. Por otro lado, los usuarios de Microsoft Teams pueden habilitar la función de subtítulos tanto en portugués como en inglés, francés, alemán o italiano en la configuración de la teleconferencia. Solo para los usuarios de Microsoft Teams. Estoy seguro de que este seminario será de interés y sin más, pues paso la palabra a mi compañero José Manuel Hernández para que dé comienzo al seminario. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Javi, ¿puedes confirmar que ves mi pantalla y me oyes? Perfectamente, adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues yo soy José Manuel Hernández, Application Specialist de SAP Ibérica, y este es el primero de los seminarios que vamos a impartir sobre soldadura de aceros inoxidables. Este primero es la introducción en la cual explicaremos qué es un acero inoxidable, sus propiedades, los grupos principales de los aceros inoxidables, cómo afectan los elementos de la aleación a sus propiedades, las distintas fases y también cómo nos afectan al escoger los parámetros de soldadura, y al final veremos algunos ejemplos de corrosión de las muchas formas, muchos mecanismos que hay posibles. Bueno, ¿por qué decimos que un acero es inoxidable? Pues obviamente porque no se oxida. En el acero poco aleado, el hierro forma una capa de óxido de hierro, de color rojo, que tiene poca adherencia y que cae en forma de escamas, que es lo que nos lleva a que se vaya capa por capa el material que tenemos, se vaya debilitando hasta llegar al fallo catastrófico. El acero inoxidable contiene al menos un 12% de cromo, que es lo que le hace diferente, porque el cromo forma en contacto con la atmósfera una capa de óxido de cromo que es muy fina, es casi transparente, y en el caso de que resulte dañada se regenera rápidamente por contacto con el aire. Bueno, esto es un diagrama de fases que inicialmente puede impresionar un poco, pero que da muchísima información de qué es lo que vamos a obtener tras solidificar nuestra soldadura. En el eje de abscisas está puesto la relación entre el cromo equivalente y el níquel equivalente. Y no he escrito cromo ni níquel porque con cromo equivalente englobamos a todos los elementos que contribuyen a formar ferrita. Con el níquel equivalente, pues tenemos todos los elementos que contribuyen a formar austenita, no únicamente el níquel. Entonces, si vemos el lado izquierdo del diagrama, la parte en la que la proporción de níquel equivalente es mayor que la de cromo equivalente, tenemos un mecanismo de solidificación. En ordenadas tenemos la temperatura. Al ir bajando la temperatura, tenemos líquido, y de repente empieza a solidificar, nuclea la austenita, y si seguimos enfriando, se mantiene. Tenemos una estructura austenítica desde el primer grano hasta la temperatura ambiente. En el otro extremo, en la parte en la que los componentes que promueven la ferrita están en mayor proporción de los que promueven la austenita, tenemos un mecanismo similar. Enfriamos, empieza a aparecer la ferrita, y hasta temperatura ambiente, pues, ¿qué tenemos? Ferrita. La parte más interesante ya sería esta, en la que
tenemos compuestos que son mezclas de los dos de austenita y de ferrita, como pueden ser los aceros dúplex, o tenemos aceros austeníticos que retienen parte de ferrita al solidificarse. Pasan del líquido nuclea ferrita, después la austenita. Bien. Pero esto que acabo de explicar es teórico y es un diagrama de fases que es en equilibrio termodinámico, que no es la situación que se vive naturalmente. Se han ido desarrollando una serie de diagramas experimentales para intentar determinar a priori cuál va a ser el contenido en ferrita de nuestra soldadura a partir de la composición química. Empezó Schaeffler, posteriormente Delong creó el suyo y el último ha sido el de WRC y el más usado es el de WRC en el 92, en el que podemos ver en la parte superior los elementos que favorecen la formación de austenita y en la parte inferior los elementos que favorecen la formación de cromo, cada uno multiplicado por un factor, dependiendo su capacidad de austenizar o de ferritizar. Calculamos los contenidos que tenemos teóricos y nos sale un número de ferrita que puede ser un número de ferrita que es el esperado, que puede ser distinto según el diagrama que usemos, porque, por ejemplo, tanto Delong como Schaeffler consideran el silicio como ferritizante, pero que produce ferrita. Pero aquí vemos que WRC no lo considera. En algunos casos a lo que se recurre es a, por ejemplo, en el dúplex se hace una microfotografía y se cuenta la superficie de hierro y de níquel, de hierro y de níquel de ferrita o de austenita que tenemos. Se cuenta la superficie y se sabe el contenido que hay en ese punto, no necesario destructivo, pero que nos permite saber con precisión qué cantidad hay. La ferrita es magnética, la austenita no. También por medios magnéticos se puede realizar una medida para saber qué cantidad de ferrita tenemos en nuestra soldadura. Bueno, los aceros inoxidables, estos son los principales grupos de aceros inoxidables desde el punto de vista de la soldadura. Hay otros, como por ejemplo los endurecibles por precipitación, ejemplo el IC 630, también conocido como 17.4 pH, pero son de menor importancia, menos usados si son complicados de soldar y raramente se sueldan porque tienen necesidad de tratamientos térmicos complejos para ajustar las durezas. Todos los aceros inoxidables son aleaciones de base de hierro. El hierro es el principal componente de la aleación y sirve de base para el resto de los elementos. El grupo austenítico es el más importante, que sería la serie 300. Los principales elementos aleantes son el cromo y el níquel. El segundo grupo es el ferrítico. El principal aleante es el cromo. Habitualmente contiene también niobio como estabilizador del carbono. El niobio forma un compuesto, un carburo, y evita que se forme carburo de cromo. Los inoxidables ferríticos son económicos, contienen poco o no contienen ningún níquel, que es por lo que níquel es caro, es por lo que son económicos. El grupo martensítico, su principal uso son los recargues duros y las herramientas de corte. Ejemplo típico es la cuchillería. El dúplex es una familia relativamente nueva, se empezó a usar en la industria en los años 80. El más común es el 2205 y su característica es que tiene una estructura mixta, austenita-ferrita. Y luego tenemos aleaciones especiales o superausteníticas que se diferencian de las anteriores en el modo de solidificación. Es completamente austenítico y carecen de ferrita. Es el primer cristal que nuclea es austenita y son austenita también a temperatura ambiente. Veamos los austeníticos. La austenita tiene una estructura cúbica centrada en las caras. Eso deja un hueco en el interior en el que entran, no sin cierta tensión, el carbono y el nitrógeno. Esta es la causa por la que todos los diagramas que hemos visto
antes, el de Schaeffler, de Long y WRC, tienen el carbono y el nitrógeno multiplicado por un factor muy alto, 20 y 30 veces su contenido, por su capacidad de estabilizar la austenita. En la fotografía esta que tenemos aquí, la parte blanca es la austenita. La negra es esta ferrita que se nos ha quedado retenida durante la soldadura. La austenita tiene un coeficiente de dilatación un 50% superior a la ferrita, lo que hace que cuando soldemos, cuando pasamos de líquido a sólido, se generen muchas más tensiones porque la contracción es mayor. Por otra parte, la austenita tiene un límite elástico más alto. Entonces, a la hora de enfriar, esta parte negra de ferrita que tenemos por aquí distribuida se deforma plásticamente y absorbe esta energía que se ha generado por la tensión al enfriarse de la austenita. Además, la ferrita tiene otro efecto beneficioso que evita que los granos crezcan mucho. Un grano más pequeño tiene mejores características mecánicas. Las características de la austenita, pues es fácil de fabricar, no es magnético, es dúctil, tiene mejores características mecánicas, se puede endurecer por deformación y su resiliencia a baja temperatura es muy superior a la ferrita porque el cambio de rotura dúctil a frágil no lo tiene, no tiene esta curva, o sea, esta caída de gran pendiente que tienen las aleaciones ferríticas. A la hora de soldar, tiene una gran soldabilidad, hasta en secciones gruesas, no necesita precalentamiento, su conductividad térmica es muy inferior a la de la ferrita, de los aceros ferríticos. No es necesario tratamiento térmico post-soldadura. Su coeficiente de expansión térmica es un 50% mayor que el acero de carbono, que es un detalle importante a tener en cuenta, y se sueldan con bajo aporte térmico y con máximo 150 grados centígrados entre pasadas. La ferrita tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, no tiene ningún hueco. En cambio, los átomos de hierro cromo están más espaciados y permiten que circulen átomos pequeños como el de hidrógeno. Bueno, en esta microfotografía se aprecia bien cómo este material, cuando empieza a solidificar, es ferrita y continúa siendo ferrita hasta temperatura ambiente, lo que hace que los granos de la soldadura sean mucho más grandes que los granos del material base, y también en la zona afectada térmica se nota que han crecido los granos, los cristales. Es un material magnético, disuelve bien las impurezas, especialmente las de azufre y fósforo, que forman compuestos con el hierro de bajo punto de fusión. A la hora de soldar se concentran, evitan pues estos compuestos intermetálicos que están en fase líquida, evitan que los cristales se acoplen correctamente unos con otros y además se van desplazando hacia el centro de la soldadura. Pueden sufrir ataques selectivos respecto a ciertos agentes corrosivos, forma fase sigma entre 550 y 900 grados centígrados. La fase sigma es un compuesto intermetálico de hierro y cromo. Es duro y frágil. Afecta negativamente a la corrosión, pero también afecta negativamente a las propiedades mecánicas. La corrosión elimina el cromo de los bordes del grano para formar este compuesto de hierro y cromo. Y en las características mecánicas resulta que tenemos una inclusión cerámica dura dentro del material. Para trabajar a fatiga es pésimo. Sería el punto en el que comienza la grieta que luego se propaga y acaba provocando el fallo del material. Bueno, tienen peor soldabilidad que los austeníticos, especialmente en secciones gruesas, y el precalentamiento es necesario. Su conductividad térmica es mayor y por lo tanto hay que precalentar. Además,
al precalentar se mantiene más tiempo la temperatura, con lo que hay más posibilidad de que aumente el tamaño de grano, más posibilidad también de que precipiten carburos de cromo que producen corrosión intergranular. El material de aporte que se usa es habitual el mismo, la misma aleación o la serie 300 o aleaciones de base níquel. Pasamos a los dúplex. Los dúplex tienen una estructura mixta, austenítica y ferrítica. Esta fotografía está sacada de la tesina de mi compañero Javier Molleda, que ha hablado primero en este seminario. Tiene de bueno que se aprecian muy bien las tres partes principales en las que dividimos la soldadura. El material base que tiene la estructura o la forma que ha producido el método de fabricación. Laminación en frío, extrusión, una fundición. Luego tenemos la parte de soldadura en la que se ven los granos con forma acicular, cómo empiezan a crecer desde la parte en la que enfrían hacia el interior. Y luego la zona afectada térmicamente en la que la alta temperatura le ha producido cambios metalúrgicos sin haber llegado a fundir. Todo esto lo veremos con más detalle en la próxima presentación, el próximo seminario, dentro de 4 semanas, que lo dedicaremos exclusivamente a los aceros dúplex. Bueno, los aceros dúplex tienen una mayor resistencia a la tracción y mayor límite elástico que los aceros austeníticos y también que los ferríticos, que podría ser una incongruencia, pero a fin de cuentas estamos mezclando dos estructuras, obtenemos un resultado mejor. La explicación metalúrgica es un poco compleja y está relacionado con cómo se trasladan las tensiones en el interior de las dos fases. Es resistente a la corrosión bajo tensión y su resiliencia a baja temperatura es baja, esto es herencia de su parte ferrítica. La metalurgia es complicada porque es necesario mantener un balance entre las dos fases y este balance se obtiene con los elementos que forman la aleación en la que hay dos fases. Cada fase es más rica en los elementos que la promueven. La parte austenítica es más rica en elementos que forman austenita y la parte ferrítica es más rica en elementos que forman ferrita. Su temperatura máxima de trabajo es de unos 300 grados. Esto se debe a que a partir de 400 grados empieza a aparecer algunas fases intermetálicas, aunque de menor importancia. La razón de mayor peso es la degradación espinodal, que ocurre a 450 grados, en la que la fase ferrítica se produce una segregación de cromo. Aparecen granos que tienen mayor concentración de cromo que otros, y esto afecta obviamente negativamente a la resistencia a la corrosión, ya que hemos visto que el cromo es clave. Tiene buena soldabilidad, incluso en secciones gruesas. El precalentamiento es innecesario, no se le hace tratamiento térmico por soldadura y además no es recomendado. De hecho, si fuéramos a soldar y tuviéramos que hacer por cuestión mecánica, por aliviar tensiones, un tratamiento térmico por soldadura, se haría primero con una capa de 309, dependiendo lo que fuéramos a unir. No nos conviene tenerlo mucho tiempo a la temperatura en la que aparecen las fases intermetálicas tipo sigma, porque cuanto más aleado es el material aparecen antes, y en los dúplex que contienen molibdeno la situación es aún peor, porque hay otra fase llamada chi, formada por hierro, cromo y molibdeno, que geométricamente uno de sus lados equivale a 3 lados de un cubo de ferrita, lo que los vuelve congruentes y hace que nucleen a mayor velocidad. Nuclean antes, crecen antes los granos de este compuesto que no queremos tener. Por lo tanto, el aporte térmico es clave y es especialmente crítico en los dúplex más aleados, en los tipos superdúplex e incluso el hiperdúplex, que es uno de los últimos dúplex que han aparecido, tiene un PRE de 50, el del superdúplex es de 40. En el próximo seminario explicaremos con más detalle qué es el PRE y esta nueva aleación, el hiperdúplex. Fluyen peor que la serie 300. Bueno, los superausteníticos, la estructura sigue siendo cúbica centrada en caras, pero la diferencia que vemos respecto a
a la fotografía del austenítico normal, tipo 308, es que no hay nada de ferrita. Eso ha hecho que los granos sean mayores. Estos son los típicos granos de austenita con lados paralelos. Y esta ausencia de ferrita hace que estas tensiones generadas por el mayor coeficiente de dilatación no puedan liberarse en forma de deformación plástica. Además, los granos son más grandes, hay menos superficie de grano en la que se puedan repartir las impurezas, y no solo azufre y fósforo, arsénico, plomo, antimonio, cualquier otra impureza que tenga el material de aporte o la dilución del material base tiene menos superficie para distribuirse, y lo que lo vuelve en una soldadura más crítica y complicada. Lo he mencionado varias veces, la fisurización en caliente. Esto es la fisurización en caliente. En este caso no se ha tratado una de estas aleaciones que ya son de por sí súper austenítica. Esto es un ejemplo que ha ocurrido en una soldadura disimilar en el que uno de los materiales a unir era un acero al carbono. La dilución de este acero al carbono ha pasado al cortón raíz y le ha hecho aumentar el carbono en tal proporción que ha perdido toda la ferrita. Si suponemos un acero estructural con un 0,20% de carbono y una dilución del 30%, esto hace que nos aumente el contenido en carbono un 0,06%, pero en el diagrama de WRC está multiplicado por 30. Esto hace por 25, perdón. Y esto hace que el o sea, que nos aumente 2,1 puntos el contenido en austenita en equivalente de níquel para calcular el contenido en austenita en detrimento del equivalente en cromo. En este caso, si nos quedamos por debajo de un 3% de ferrita, tenemos el riesgo de fisurización en caliente, que es lo que nos ha pasado aquí. El precalentamiento es innecesario, se trabajan sin tratamiento térmico por soldadura, el aporte térmico es vital, hay que mantenerlo bajo, y la temperatura entre pasadas también, entre 100 y 150 grados, dependiendo cuál sea la aleación en concreto que vayamos a unir. Tenemos los martensíticos. La martensita no es una fase en equilibrio, no sale en el diagrama de fases, pero si os acordáis del diagrama hierro-carbono, ese era un diagrama en equilibrio y no es la realidad que tenemos. La realidad no está en equilibrio, entonces la martensita sí que existe. Se puede obtener por la formación de la austenita o por enfriamiento rápido. Aunque parezca una ferrita alargada, no lo es. La deformación de la austenita sigue un mecanismo un poco más complejo para llegar a esta estructura. Son magnéticos, son muy duros, son frágiles, tienen buenas propiedades mecánicas a alta temperatura. Estamos hablando de la termofluencia. La resiliencia es pobre y a baja temperatura es muy pobre. Son difíciles de soldar, se endurecen, la zona afectada térmicamente se endurece mucho, el precalentamiento es necesario, el tratamiento térmico por soldadura para aliviar tensiones también es necesario, y como aporte se usa o la misma aleación o de la aleación de la serie 300 o aleaciones de níquel, ya teniendo en cuenta que no vamos a conseguir unas características mecánicas iguales a las del material base. Bueno, he preparado esta tabla para comparar las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables que hemos estado viendo. Usaremos como base el 308L, que es el más típico. Los datos los he obtenido de las hojas técnicas de SAP para soldadura MIG y son los valores típicos. Una soldadura de 308 sin tratar tiene un valor típico de 450 megapascales. En un duplex, como hemos hablado antes, que podemos esperar pues que sea superior. Y para el 2209, que se usa para soldar el 2205, es de 590 megapascales. 312, que también es un acero duplex, pues en la línea de los 600 megapascales, muy superior al 308L, el austenítico normal. Los martensíticos, mucho más duros, límite elástico mucho mayor incluso que el de los duplex.
e incluso después del tratamiento térmico. Un ferrítico es el que tiene la peor de las, el límite elástico más bajo, como habíamos hablado. El TRESO de 383 es totalmente austenítico y sus valores son parecidos al de 308. Un poco peores porque la tendencia que tiene a hacer granos mayores. He incluido 3 aleaciones de base níquel porque uno de los seminarios vamos a hablar exclusivamente de las aleaciones de base níquel para que vayamos comparando, pero son, como tiene una gran variabilidad en su composición química, los valores son muy diversos, pero siempre en torno a lo que podríamos esperar un acero austenítico. También he comparado las propiedades físicas. Los datos no son homogéneos porque en este caso he tomado hojas técnicas de fabricantes de material base y han sido distintos fabricantes. Aquí vamos a usar como base el acero estructural, un S275. CT es el coeficiente de expansión térmica. Cuanto más pequeño es el coeficiente de expansión térmica, menos se contrae o se expande al enfriar o al calentar y menos tensiones generan en la soldadura. Podemos ver que el del 304 es un 50% mayor que el del acero estructural. El del 316 parecido al del 304. 310 totalmente austenítico, pues en línea, un poco más bajo que el 316. El ferrítico, pues incluso un poco más bajo. Los ferríticos están en línea con los aceros estructurales, igual que los martensíticos. Los dúplex, pues obtenemos algo intermedio. Y las aleaciones de base níquel, pues depende con que estén aleados, pero también intermedio. La conductividad térmica, que también es otro de los valores que más, como hemos visto antes, más nos influye al escoger los parámetros de soldadura, hace que tengamos necesidad o no de realizar precalentamiento y también influye en la velocidad en la que se enfría. El acero estructural, pues 40 vatios por metro grado centígrado. Los inoxidables, todos muy inferior. Los inoxidables austeníticos. Los ferríticos, también inferior, pero intermedio. Como vemos, los dúplex tienen una conductividad térmica similar a la de los inoxidables austeníticos. Las aleaciones de base níquel depende con qué estén aleados y eso va a ser importante a la hora de escoger una u otra. Bueno, ahora voy a hablar brevemente de algunos casos de corrosión, porque ya que son inoxidables, podemos ver que realmente no lo son, que en determinadas circunstancias conseguimos oxidarlos. Esto es el ensayo ASTM G48 con cloruro férrico al 6% y a 80 grados centígrados. Podemos ver que el 316 no lo ha pasado. El 904L mucho más aleado que el 316. Este tiene un 27% de cromo y 31% de níquel y casi 4% de molibdeno. Pues tiene un aspecto ligeramente mejor, pero no es válido. Un LIN duplex como el 2304. Los LIN duplex son los duplex que no tienen molibdeno. Son más económicos, pero menos resistentes a la corrosión. La forma en la que se ha corroído es distinta, es más de picaduras, pero aún así no ha conseguido pasar la prueba. El 2205, que contiene ya casi un 3% de molibdeno, la respuesta ha sido un poco mejor, pero aún no ha sido suficiente. Y el Super Duplex, 25% de cromo, 10% de níquel, 4% de molibdeno, lo ha aguantado perfectamente. Aquí ya nos faltaría incluir el Hiperduplex, que es aún más resistente a la corrosión que el Super Duplex, pero es igual, hubiera quedado también inmaculado. He mencionado varias veces la precipitación de carburos y es esto lo que provocan. A la izquierda tenemos una foto de un acero inoxidable austenítico en condición normal. Aquí ha sufrido el proceso que se llama sensibilización. Consiste en la precipitación de carburo de cromo que lo elimina de los bordes de los granos.
Esto ocurre alrededor de 750 grados centígrados y ocurre en cuestión de minutos. En cuestión de minutos podemos haber acabado con la el que sea inoxidable, un acero inoxidable. Lo que ocurre, crece la partícula, el carburo de cromo a expensas del cromo que hay en los bordes del grano. Habíamos hablado que por debajo del 12% de cromo no se consideran inoxidables. Entonces, si tenemos la mala suerte de que este borde de grano esté en contacto con aire o algún otro oxidante, se va a oxidar. Y esto es un caso casi personal, porque esto es la escalera de la piscina. Escalera fabricada en los años 70 en 304. Más de 40 años de servicio sin rastro de oxidación. Pusimos un clorador salino y hubo que añadir 4,5 gramos de cloruro sódico al agua, que es 10 veces menos la cantidad de sal que contiene el mar Mediterráneo. Y nos pasó esto. La soldadura y la zona afectada térmicamente empezaron a corroerse, mientras que la parte de la escalera no afectada por la temperatura de la soldadura permaneció intacta. El problema, durante la soldadura precipitaron carburo de cromo. En los años 70 los materiales tenían mayor contenido en carbono que actualmente y ahí se nos fue la escalera. Bueno, hay personas que cuando pasean ven las flores, los escaparates, yo me dedico a buscar problemas de corrosión. Y esto es un problema que nos puede pasar una soldadura. Aquí han cogido un tornillo de acero inoxidable con una tuerca de acero inoxidable y le han puesto una arandela de un acero no inoxidable, llamémoslo oxidable. En esta situación lo que ocurre cuando mezclamos dos materiales con distinto potencial redox, con distinta tendencia a la oxidación, se produce una polarización, formándose un ánodo en el que tiene más tendencia a oxidarse y un cátodo en el que tiene menos tendencia. Se llama corrosión anódica y en este caso se acelera muchísimo la velocidad de corrosión. Si soldamos dos piezas de acero inoxidable con material de aporte oxidable, la velocidad a la que se va a corroer esa soldadura va a ser muy superior a que si fuera todo de acero al carbono. Por el contrario, si soldamos dos piezas de acero al carbono con un acero inoxidable, como el ánodo va a ser el material que unimos, que tiene mucha más superficie, la carga de esta polarización se va a distribuir por una superficie mucho mayor y su efecto va a ser mucho menor y podríamos hasta no darnos cuenta. Bueno, pues muchas gracias por participar. Si necesitan ampliar información, contacte con su distribuidor ESAP más próximo. Los puede encontrar también, si no, en la página esap.es. Puede contactar con nosotros a través de la dirección de correo info@esap.es. Les recuerdo, el próximo seminario será dentro de 4 semanas, el 25 de marzo del 2021, y trataremos exclusivamente de aceros tipo dúplex, que son sus propiedades, cómo se sueldan, y los últimos desarrollos, pues tipo el hiperdúplex que he mencionado anteriormente. Quería recordarles que a través de este código QR pueden acceder a la aplicación para móviles de Hexaton. Hexaton es el nombre que hemos dado a los materiales de Sandvik. ESAP compró hace 3 años la división de soldadura de Sandvik y sigue fabricando los materiales, las aleaciones que tenía Sandvik como soldadura bajo la marca Hexaton. A través de este código QR pueden bajarse la aplicación de soldadura en la que, además de estar las hojas técnicas de todos los materiales de Hexaton, hay calculadoras. Hay calculadoras de contenido en ferrita según Schaeffler, DeLone y WRC. Hay
sugerencias para soldadura disimilar. Queremos unir un 410 con un 316. ¿Qué material de aporte usamos? Ahí está la respuesta. Sobre gases de protección, quiero soldar un hiperduplex por Contig. ¿Qué material, qué gas uso? Pues ahí está. Y mucha más información importante, una calculadora de aporte térmico. Es interesante y si pueden capturar el código QR les lleva a la página. Si no, en esap.es también lo pueden encontrar. Cuando acabemos el turno de preguntas y respuestas, recibirán un cuestionario que les rogamos que cumplimenten para mejorar en futuros seminarios, y hay un apartado en el que me gustaría que dijeran de qué les gustaría que habláramos o en qué quisieran que hiciéramos hincapié o qué hemos hecho mal y prefieren que nos saltemos para la próxima. Y bueno, pues Javier, empezamos con las preguntas y respuestas. Sí, pues nada, ya has comentado lo del cuestionario que recibiréis. Estamos recibiendo preguntas por el chat y bueno, ya teníamos unas cuantas, con lo cual no vamos a responder ya a más, pero bueno, vamos a ver unas pocas para que pueda contestar José Manuel, y el resto pues las iremos contestando a posteriori o se pondrá en contacto José Manuel con vosotros, ¿vale? Porque las vamos recibiendo en el chat y se van a quedar a posteriori para nuestro análisis y contestación. Bueno, hay algunas preguntas que nos han hecho. Una es, habéis indicado 150 grados entre pasadas para aceros 308. ¿Cuál es el problema si lo hacemos a 200 grados? Lo más probable es que ninguno. Nosotros somos el fabricante y no tenemos toda la información de cómo se va a fabricar este elemento. 150 grados es una opción conservadora, pero no sabemos la tensión que van a tener las piezas, las pasadas que se van a dar. Con 200 grados es algo muy habitual y no debería tener ningún problema. Es cuestión de precaución por parte del fabricante. Una recomendación del fabricante tiene que valer para todo el mundo. Entonces, nos quedamos en el lado seguro. Vale. Hay otra pregunta que además yo lo he vivido esto. Cuando una bobina 308 se le pega un imán, ¿es porque tiene más ferrita? No, la composición química sigue siendo la misma. La ferrita que estamos hablando es retenida y la plancha que vayan a unir de 304 no se le va a quedar pegado el imán. No hay ninguna variación, tiene por qué haber ninguna variación de composición química entre una bobina en la que se le quede pegado el imán y otra que no. La puede usar sin ningún problema. El que una pueda ser magnética o no, se trata de la fabricación durante el trefilado. El trefilado de un 308 se hace habitualmente por un procedimiento que se llama direct drawing. Se coge el alambrón, tras un decapado y un recocido, se trefila hasta el diámetro final y se empaqueta. Durante el trefilado se producen deformación de la austenita porque hay deformación mecánica. Y ese efecto magnético no es ferrita, es martensita. Y en cuanto se calienta desaparece. Yo creo haber visto en LinkedIn, que estaba en YouTube, un vídeo de una universidad que habían cogido una plancha de 304, lo habían doblado. Bueno, habían primero probado con un imán y no se pegaba. La habían doblado bastante cruelmente y el imán se quedaba pegado. Después, con un mechero Bunsen de gas, lo habían calentado y había dejado de pegarse. Es simplemente cambios de fase. Como nosotros cuando soldamos cualquier estructura que haya en el hilo de soldadura, desaparece totalmente. O sea, que la bobina sea magnética o no tiene importancia para la soldadura. Correcto. Otra pregunta es, ¿qué opinan del empleo de mezclas de hidrógeno en la soldadura de 308 con MIG? En el gas de protección. Pues eso es una pregunta de controversia. Yo he hablado varias veces con fabricantes de gases al respecto, porque muchos de ellos están promocionando el incluir un 1 o 2% de hidrógeno en la mezcla de argón, sustituyendo el oxígeno o el CO2 que usamos habitualmente. No estoy a favor ni en contra y quizá deberíamos hacer nosotros alguna prueba en nuestra sala con nuestros soldadores. Ventajas del hidrógeno. Para ciertas aplicaciones en las que se
se trabaje en la misma posición que debe ser bajo mano para soldaduras grandes y continuas, pues el hidrógeno es un gas más caliente. Al añadirle este 1 o 2% de hidrógeno es más caliente, podemos ir más rápido. El reductor va a generar menos escoria. Pero luego, por otro lado, el hidrógeno tiene una cierta tendencia a la porosidad, que es algo que habría que controlar. Es un átomo pequeño, se puede quedar, bueno, tiene cierta tendencia a la porosidad. Y luego al aumentar la velocidad siempre hay que tener cuidado con los posibles problemas de falta de penetración. Yo ni lo recomendaría ni diría que no, yo diría que lo probaran. Nuestra posición es neutra, lo siento. No te mojas. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta. ¿El ejemplo del 309L con fisuración en caliente se podría haber evitado utilizando parámetros de 310? Bueno, ya me imagino quién hace esta pregunta porque tuvimos el problema este y lo resolvimos. Sí, soldando con parámetros totalmente austeníticos, el problema que había ahí es que había desaparecido toda la ferrita que nos aumenta la ventana de parámetros de soldadura. Si desaparece, la ventana es más pequeña. Si trabajamos dentro de esta ventana, la soldadura tiene que estar bien hecha. Hay que reducir la temperatura entre pasadas y hay que reducir el aporte térmico. Ahora, luego hay que convencer al soldador para que lo haga, que tampoco es algo sencillo. En este caso, de la persona yo creo que hace la pregunta, lo que optamos es por usar el 2413 LHF de Exaton, que es un 309L, cumple perfectamente la WS, tiene un poquito más de cromo, un poquito menos de níquel, no tiene nada de nitrógeno. Y si un 309L normal tiene un 10% de ferrita, este tiene un 15%. Eso fue suficiente para evitar que apareciera este problema. Claro, es 309L, no LSI. Entonces se hizo la pasada de raíz con 309L, que es la que L alto en ferrita, que es la que se lleva la parte más grande de la dilución, y luego ya el resto lo pudimos hacer con 309 LSI sin ningún problema. Pero bueno, la respuesta es sí, se puede hacer usando parámetros de totalmente austenítico, más estrictos. Muy bien. La última pregunta ya que vamos a hacer en público. ¿Hay versiones de inoxidables tipo 308 especiales para baja temperatura? ¿En qué se diferencian de los normales? Sí, en el caso de SAP es lo que llamamos gama crío. El problema que tienen a trabajar a baja temperatura, y vuelvo a la ferrita, es que contienen ferrita que tiene esta transición de rotura dúctil a frágil, y es por donde podría, que es por donde falla y lo que nos hace que los julios que absorben en el ensayo de impacto sean menores. Entonces se usan aleaciones un poco retocadas, en el caso del 308, pues eso, con un poquito menos de cromo, un poquito más de níquel y más nitrógeno para reducir al mínimo la ferrita. Eso nos hace que tengamos que soldar con precaución. Además, se usan aleaciones de máxima pureza con la cantidad tecnológicamente mínima posible de azufre y fósforo, y no solo de azufre y fósforo, sino de arsénico, plomo, antimonio, todos los materiales que pueden formar compuestos de menor punto de fusión para favorecer que la unión entre los cristales sea lo más resistente posible. Y eso es lo que diferencia a un crío de un 308L crío de un 308L normal. Tiene menos o muy poca ferrita y son aleaciones de mayor pureza para mejorar el ensayo de impacto a baja temperatura. Muy bien. Pues muchas gracias, José Manuel. Hemos tenido más preguntas, hay unas cuantas preguntas más, se las contestaremos a posteriori de este evento. Y bueno, si tienen alguna pregunta más que no está puesta en el chat, en principio pues pueden contactar directamente con José Manuel. El correo es josemanueltodojunto.hernandez@esap.com, o a través del info, que le llegarán las comunicaciones, o a través de su distribuidor de SAP o comercial de su zona. También les
les indico que nos rellenen el cuestionario y que lo cumplimenten para poder mejorar nosotros y para saber cuáles serían un poco los temas de su interés para próximos eventos. Y una vez más, gracias por participar y les esperamos el día 25 para el siguiente seminario de aceros dúplex. Muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias y les esperamos el día 25. Y no olviden de rellenar el cuestionario. Gracias por participar y adiós. Buenas tardes.